Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, que es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. No voy a decir como cada jueves, porque como estoy cada jueves con ustedes, pero hoy es un martes que le pertenece a los varones, y entonces, como es martes de los varones, yo estoy con ustedes en este día sustituyendo a mi hermano Kelvin y a mi hermano David Ulises, los cuales no pudieron estar aquí en el día de hoy para el programa de ellos. Pero hoy yo voy a hablar de un programa bastante interesante, se llama La Verdad Bíblica en la Sociedad Moderna. La Verdad Bíblica en la Sociedad Moderna. Antes de entrar en este tema tan interesante, quiero recordarles que nosotros nos reunimos todos los domingos desde las 9 de la mañana en nuestra escuela dominical y estamos haciendo un resumen de Mateo 13, las parábolas del Señor. Empezamos la semana pasada, vamos a continuar este domingo y el próximo domingo con el resumen de las parábolas del Señor, así que lo invitamos para que usted se dé cita allí y podamos hurgar, podamos introducirnos y ver lo que Dios tiene para nosotros en esos textos bíblicos de Mateo 13. Luego a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor, pero este domingo que viene, el servicio no será a las 11 de la mañana, sino que lo extendemos a las 6 de la tarde, porque los segundos domingos de cada mes tenemos servicios evangelísticos, así que lo invitamos a usted y que lleve una persona con usted. Domingo evangelístico desde las 6 de la tarde, los martes tenemos verdades bíblicas, estamos hablando de las falsedades, y los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios. Los jóvenes también se están juntando los sábados. Y dentro de 2 semanas, la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel nacional, dentro de 2 semanas, es decir, comenzando el viernes 19 y el sábado 30 y domingo 30 otra vez más, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 tendremos Campamento Nacional de Varones, nuestro tercer Campamento Nacional de Varones, así que le invitamos a usted, puede ponerse en contacto con nosotros para darle información sobre este grandioso campamento. Bien. La Biblia en una sociedad moderna. Ciertamente, el día de hoy nosotros estamos batallando con algunos conceptos filosóficos que hacen que a veces veamos la palabra de Dios como un simple libro más, como es el caso del secularismo, el consumismo, la convivencia social, la posverdad, la posmodernidad, el individualismo que existe el día de hoy, el futuro de la humanidad, entre otras cosas. Y esto hace que todo el mundo busque sus propios medios. Y a veces se hace entender como que la Biblia y que la iglesia no es relevante. Y quiero recordar aquí la cita de Dietrich Bonhoeffer, en su libro que se llama Resistencia y Sumisión, escrito en el 1951, que dice que la iglesia no solo es la iglesia la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Entonces, a veces el mundo quiere enseñar el día de hoy donde la Biblia ya no es relevante, ni la iglesia tampoco es relevante. Si la Biblia y la iglesia ya no son relevantes, entonces la propia verdad pasa a ser irrelevante. Porque ahora me estoy refiriendo a la verdad absoluta que están inmersas en la palabra de Dios. Entonces, como cada cual tiene su verdad, su propia verdad, como cada cual apoya más su individualismo
y el concepto filosófico del existencialismo. Tiene que existir y después todo lo demás. Que enseñó Søren Kierkegaard. Entonces es necesario que nosotros tomemos los conceptos bíblicos antiguos y los traigamos a la sociedad moderna, porque la palabra de Dios no cambia, sino que nosotros podemos traer los conceptos y aplicarlo a la sociedad moderna. ¿Qué enseña la Biblia? Y vámonos por parte. Primero, el Dios de los siglos, el Dios creador, el Dios sustentador de todo, el Dios que mantiene en la palma de su mano la tierra, eso lo dice Isaías. Dios tomó con 3 dedos el polvo de la tierra y midió las aguas con el hueco de su mano, dice Isaías. Ese Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y la Biblia nunca se ha apartado de la centralidad, y aquellos que creemos tampoco nunca nos hemos apartado de la centralidad de Dios y de su reino. Aunque el mundo se desvíe, siempre habrá hombres y mujeres que seguirán creyendo en Dios porque ellos pertenecen, han entrado al reino de Dios. Eso me hace recordar a Isaías, a Elías cuando estaba orando y él pensaba que estaba solo. Y el Señor tuvo que decirle: Elías, no creas que tú estás solo. Hay 7,000 varones que no han doblado su rodilla a los Baales. Eso fue después de Elías haber atacado a los 400, haber vencido a los 450 profetas de Baales, que la reina Jezabel lo estaba buscando para matarlo, y Elías llegó a un estado donde tuvo que esconderse, estaba triste porque él pensaba que era solo y Dios tuvo que decirle no. Entonces el día de hoy pasa igual. Dios sigue siendo el centro de la creación, el centro del universo, y el que sigue sustentando su creación con su mano. Aunque el hombre piense que ya no necesita a Dios, eso es un error de parte del hombre. Por eso el llamado de Jesucristo se hace tan evidente el día de hoy, cuando en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas serán añadidas. Y realmente allí se refería a ropa, a vestido, a comida. Pero también se puede aplicar a muchas cosas: el entendimiento, la sabiduría. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo lo demás es filosofía hueca y vana. Dios sigue siendo la centralidad, como él mismo le dijo a Israel cuando le dijo el Shema en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso no ha variado, ese mandamiento sigue vigente al día de hoy. Pero ¿qué ha pasado? Que la cultura moderna, marcada por el secularismo y el consumismo, nos hace entender que la fe debe ser reorientada, y ellos creen más en sí mismos, en sus propias posturas, buscan sus propias prioridades antes que Dios. Entonces, haciendo un análisis del hombre, una antropología al ser humano, el ser humano siempre va a buscar el sentido, va a buscar las cosas por sí solo, y va a creer que por sí solo puede levantar las cosas o puede hacer las cosas. Y ese es el grave error en el que se ha sometido el ser humano el día de hoy. El Señor sigue siendo Dios hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Aunque el resto de la humanidad no siga creyendo en Dios, Dios sigue siendo Dios. Lo segundo es, quería mencionar esa parte primero, que es la centralidad de Dios y su reino. Lo segundo es que el ser humano también, en base al propio individualismo y la convivencia y la justicia social, nos hemos olvidado, por tal de hacer riqueza, nos hemos olvidado de la dignidad humana
y el amor al prójimo. Jesús lo señaló bien claro, que en estos días el amor de muchos se iba a enfriar y era por haberse multiplicado la maldad. El mandamiento que nos da, un mandamiento central en la Biblia que aparece en Mateo capítulo 22, versículo 39, donde Jesús dice, el primer mandamiento y más grande es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es igual, dice, tiene el mismo nivel, tiene la misma posición, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Al parecer eso se ha ido tirando hacia abajo. ¿Y por qué debemos amar al prójimo? Porque Génesis 1:27 nos dice que están hechos los hombres a imagen de Dios. Entonces, hombre y mujer han sido creados a imagen de Dios, y cuando los vemos que son, porque a veces pensamos que son menos, a veces creemos que son menos. Mira, él tiene menos dinero, es menos persona. Mira, él no tiene lo que yo tengo, lo hace menos persona. Y eso es una gran mentira que el diablo ha sembrado en el corazón del ser humano para vivir en individualidad. Ojo, porque todo eso, ayudado por las redes sociales, ayudado por la inteligencia artificial, lo que está haciendo es apartando, encajonando o encasillando al hombre en un cuarto donde él está solo con sus computadoras. Ya no existe, y eso lo podemos ver a diario. Usted va a un restaurante y usted ve las parejas sentadas en una mesa frente a frente, pero ni siquiera se han dado cuenta cómo viene vestido el uno del otro, porque ahora la individualidad que ha traído la tecnología ha hecho que los hombres se separen de los hombres. Y esto va a originar un problema muy serio, que es el problema que está siendo originado en Asia, por ejemplo. En Asia, los hombres tienen miedo de hablar con las mujeres y mirarla a la cara. Asimismo, las mujeres tienen miedo de mirar a otro a la cara y prefieren bajar la mirada, prefieren no hablar, porque toda esta individualidad y falta de convivencia humana ha hecho que nos separemos estando todos juntos en una sola habitación. Un grupo de personas juntos en una habitación, pero todo el mundo está en su propio mundo conectado a su propia red social. Esta es la sociedad moderna que nos comprende el día de hoy. La hemos poco a poco ido fragmentando, una sociedad fragmentada en racismo, en desigualdad, en violencia. Entonces debemos otra vez recurrir a la palabra de Dios, que nos recuerda que la vida humana tiene un valor sagrado, que somos llamados nosotros a ser agentes de reconciliación, como Pablo habló en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 18. Entonces, la enseñanza que tenemos, la advertencia que tenemos que estar dándole constantemente al ser humano es que a veces tienes que desconectarte de las redes sociales y mirar al otro ser humano, porque así Dios lo está pidiendo. Una vez más debemos volver a la convivencia y a la justicia social y practicar la hermandad. Olvidarnos del celular, porque cuando necesitemos la ayuda, el celular no nos va a dar esa ayuda humana que sí requerimos. Y ese calor humano que fuimos diseñados para él, es necesario que cada ser humano lo practique. Qué importante se vuelve un abrazo, qué importante se vuelve besar a alguien, qué importante se vuelve tocar a alguien, qué importante se vuelve que alguien te escuche y que alguien pueda ponerte la mano en el hombro en señal de que aquí estoy. Lo tercero que quiero hablar es sobre la verdad, porque hoy se ha vuelto un mundo lleno de posverdad. Cada quien tiene su propia verdad. Quiero recordar que la verdad solo está en Cristo y que Cristo es la verdad de Dios. Y aparte de ser la verdad de Dios, es la única esperanza que tiene esta humanidad para entronarse o volver al camino por el cual nunca debió salir. Jesús fue el que dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Un poquito más atrás Jesús había dicho, ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué es lo que ha pasado con el ser humano? Que hoy ya no existen verdades absolutas, y el hecho incluso de decir que no existen verdades absolutas, estoy asumiendo una verdad absoluta. Porque cuando digo no existen verdades absolutas, yo entonces estoy dando como bueno y válido que no existen verdades absolutas, y eso se convierte en una verdad absoluta. Ahí está la locura de todo esto. Pero el mundo hoy quiere contar la verdad desde su propio punto de vista. De hecho, hay una película que me llama mucho la atención que se llama Point of View, que es el punto de mira o el punto de vista, donde cada quien en la película está contando un evento, pero lo cuenta desde su propia perspectiva. Eso es lo que pasa con el hombre el día de hoy. Ven un evento y ellos lo están contando no como el evento pasó realmente, sino que lo cuentan como son las personas. Hay un dicho que dice, nosotros no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos nosotros. Porque lo que estamos buscando es cómo nos está afectando el evento que vimos o lo que oímos o lo que hacemos, cómo nos está afectando interiormente, emocionalmente, y entonces estamos dando respuesta en base a esa golpe emocional que hemos recibido. En esta era de la posverdad, entonces, donde la información se manipula, donde la gente es subjetivista y ese subjetivismo domina el diálogo el día de hoy. Tú quieres dominar en algún aspecto, liderar en algún aspecto, tienes que aprender a dominar el diálogo. Tienes que aprender a controlar el diálogo. Por eso la prensa pasa a ser el cuarto poder independiente de cualquier nación. Porque quien domina la narrativa, domina todas las cosas. Quien domina la narrativa, domina la economía. Quien domina la narrativa, domina a la gente. Hay un libro que habla del control mental y una de las cosas que toca el autor es sobre el dominio de la narrativa para controlar la gente. Si yo domino la narrativa, si yo domino las noticias, si yo tengo control de lo que entra o sale y de lo que debes leer o de lo que debes mirar o de lo que debes ver o de lo que debes comer, entonces yo domino la escena antropológica del hombre. Y esto es para como entrar en un debate más amplio. Me gustaría hacerlo un día con Kelvin y con David, poder hacer este debate amplio del dominio de la narrativa y cómo afecta lo que decimos la vida de otras personas. Entonces, como hay una posmodernidad y hay una subjetividad que domina, otra vez tenemos que volver a la Biblia, que proclama que la verdad objetiva y liberadora es Cristo. Una vez más, la verdad objetiva, la verdad central, la verdad liberadora es Cristo. Y esta verdad no solo otorga libertad espiritual, sino que otorga también estabilidad frente a la incertidumbre del mundo cultural en el que vivimos. Hay que tener mucho cuidado con relación a esto. Hay una cita del señor Karl Barth que decía que la palabra de Dios, y esto lo vemos en un escrito de Karl Barth que se llama Dogmática Eclesiástica, escrito en 1932, donde dice que la palabra de Dios siempre es siempre contemporánea, porque la voz viva de Dios, del Dios eterno, se dirige a cada generación. Y eso me encantó, la cita de Karl Barth. La voz viva de Dios, la voz activa de Dios, está hablándole a cada generación. N.T. Wright decía que la Biblia no es un libro del pasado, sino una historia en la que todavía vivimos. Y eso es una verdad. Esto lo dijo él en Escritura y la autoridad de Dios, escrito en el 2011. Bien, quiero ir concluyendo, pero quiero tocar otro aspecto importante, como es el aspecto de la ética del servicio y la justicia. Ok.
En este mundo donde existe mucho individualismo, este mundo está marcado por el individualismo, la fe es como un aliciente que nos llama a ser solidarios y a ponernos como voluntarios para defender a los más vulnerables. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Países el día de hoy como Venezuela, como Cuba, necesitan el respaldo, necesitan la ayuda social que nosotros podamos darle. Países como Haití, en vez de nosotros empujarlos, criticarlos o señalarlos, lo que deberíamos hacer es abrir los brazos para ayudarlos, porque eso es parte del servicio y la justicia. Y esto tiene una ética. Yo debo ser ético en este punto. Recordar lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Igualmente lo dice el profeta Miqueas en Miqueas 6:8 cuando dijo: se te ha declarado lo que es bueno. Y eso que se te ha declarado es hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. A veces nos comportamos con una falta de justicia y de misericordia que da lástima. Entonces no tenemos la ética del servicio que estamos llamados a tener. El cristiano tiene que ser fiel al servicio y de hecho hemos sido llamados para servirle a otros, no a los que nos puedan devolver, sino a aquellos que son vulnerables, aquellos que no tienen comida, que no tienen vestimenta, que no tienen dónde aguarecerse, que no tienen, no saben si van a desayunar mañana, no tienen medicamentos. Nosotros estamos para extender nuestra mano y dar. No somos llamados a ser cisternas rotas. No somos llamados a ser un estanque de agua. Somos llamados a ser ríos que fluyen. Así como las bendiciones de Dios llegan a nuestras manos, también debemos darlas a otros. De eso se trata. El que da con alegría, Dios lo ama, dice la palabra. Dios ama al que da con alegría. Entonces, a un lado el individualismo de este mundo, a un lado el individualismo, y volvamos a la palabra de Dios y al consejo que nos da, porque esto nos demanda, esto responde a la vocación humana de vivir en comunidad, como así nos llama la Biblia. Por último, esto no será para siempre. Hay una esperanza escatológica porque quiero hablar también del futuro de la humanidad en este tema. Esto no será para siempre. La esperanza escatológica, la esperanza de los tiempos del fin, la mantenemos y de eso vivimos los cristianos. Sabemos que Cristo vendrá un día y pagará a uno conforme a como hayan sido sus obras. Entonces, esa esperanza escatológica unido a la vida eterna es algo que constantemente debemos predicar. Apocalipsis 21:5 nos dice que el Señor hace nueva todas las cosas. Y Jesús nos advirtió cuando estaba todavía en pie en este mundo, Juan 11:25, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, en una sociedad que tiene un vacío existencial y que teme a la muerte y también teme a ese vacío, una vez más surge el Evangelio como una esperanza que trasciende. La promesa de resurrección, la promesa de vida eterna y la promesa de plenitud todavía permanecen en la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos responder a la pregunta de qué será del futuro de la humanidad. La pregunta es volvernos a Dios, volvernos a Cristo, volver a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la respuesta a todas esas cosas que nosotros buscamos. La Biblia sigue siendo la verdad en esta sociedad moderna. El tiempo se me ha acabado. Quiero darles las gracias a todos ustedes. Recordarles que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también en Spotify. Así que síganos, denle a la campanita, denle al botoncito para que le lleguen las notificaciones. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.